Invertir seguro para principiantes. ¿Cómo empezar sin miedo, evitar estafas y construir confianza? Antes de que termine este video, vas a saber cómo empezar a invertir sin tener pánico, cómo reconocer que es seguro y que es una estafa, y cómo dar tu primer paso, incluso con poco dinero. Yo también tuve miedo de invertir. Pensaba, ¿y si pierdo mi dinero? ¿Y si me estafan? ¿Y si esto no es para gente como yo? Por mucho tiempo creí que invertir era solo para ricos o, o para gente que entendía la bolsa de valores, hasta que descubrí algo que me cambió la vida. La inversión más segura no es la que paga más, es la que entiendes. Y hoy te voy a enseñar cómo invertir sin miedo, como principiante, como mujer latina que quiere paz, no ansiedad. 10 claves para invertir seguro desde cero. Invierte en lo que entiendes, no en lo que brilla. Si no puedes explicarle a tu hijo de 10 años en qué estás invirtiendo, no inviertas ahí. La claridad es tu protección. Ejemplo, fondos indexados es igual a pedacitos de muchas empresas grandes como la Apple, Google, etcétera. Menos riesgos, más estabilidad. Entiende qué es el fondo indexado. Un fondo indexado sigue un índice como el S&P 500. No intentas ganarle al mercado, simplemente creces con él. Es como comprar un pedacito de todo el supermercado, no de un solo producto. Por eso lo recomiendan expertos como Warren Buffett y miles de asesores financieros. Detente aquí un momento. Pausa el video. Escribe el nombre de una sola plataforma segura que escuchaste hoy. No te registres todavía, solo escríbela. Ese acto simple cambia algo importante. Ya no estás pensando en invertir, estás aprendiendo a invertir con intención. Ahora sigamos, porque lo siguiente es como evitar errores comunes. Número 3. Acepta que toda inversión tiene riesgo. El riesgo no se elimina, se entiende. Puede bajar en un mes, subir al siguiente. La clave no es evitarlo, sino no entrar sin entenderlo. Regla de oro. Si necesitas ese dinero en menos de 3 años, no lo inviertas, guárdalo. No necesitas mucho para empezar. Olvida el mito del cuando tenga más dinero. Hoy puedes empezar con 25 o con $50 al mes. Lo importante es el hábito, no el monto. Ejemplo, Vanguard, Fidelity o Charles Schwab permiten comenzar con poco. Huye de las inversiones milagrosas. Si alguien te promete doblar tu dinero en 3 meses, rentabilidad garantizada, corre, corre, no inviertas. Las estafas se disfrazan de oportunidad. Si parece demasiado bueno para ser verdad, lo es. Aprende de tus errores, no los escondas. Yo vi la agonía de una decisión de mi papá cuando yo era joven. No lo dijo antes de hacerlo, pero solamente después de haberlo perdido todo. Todo su retiro. No perdió dinero en la bolsa, sino en un negocio que su amigo iba a construir. Se confió. Y ese amigo se fue con el dinero. Eso pasó en mi país. Y aunque no fue una inversión financiera como tal, en mi mente quedó grabada una lección. Invertir es peligroso. Muchos años no entendí que mi miedo no venía del mercado, venía de una traición. Y cuando no separas una cosa de la otra, terminas evitando oportunidades que no tienen nada que ver con tu historia. Hoy entiendo algo muy importante. No todo riesgo es igual. Y no toda inversión es confiar a ciegas en una persona. Hoy entiendo el error más caro de mi padre no fue perder dinero, fue no estudiar antes de invertir. Si tienes miedo de perder dinero, invierte en conocimiento primero. Lee, mira videos confiables, pregunta. Tu primera inversión no es en la bolsa, es en tu entendimiento. Cuando entiendes cómo funciona, el miedo baja y la claridad sube. Como yo lo entendí,
Durante muchos años yo no entendía qué significaba invertir en el mercado. Para mí eso era algo lejano, algo para ricos o para gente que sabía de números. Todo empezó de una forma muy normal. Nuestro contador, la persona que nos hacía los impuestos, nos dijo algo muy simple. Ustedes necesitan hablar con un planificador financiero. Nada fancy, nada misterioso. Solo alguien cuyo trabajo era ver números y ayudar a personas a planear su retiro. Fuimos a una empresa grande, reconocida. Nos sentamos esa tarde y por primera vez alguien puso los números reales sobre la mesa. No opiniones, no motivación, números. Las preguntas que nos hicieron fueron muy lógicas. ¿A qué edad quieren retirarse? ¿Cuánto dinero quieren recibir al año cuando ya no trabajen? ¿Cuánto tienen hoy ahorrado? ¿Cuánto pueden invertir de forma constante? Y ahí entendí algo clave. Nosotros no estábamos tarde porque éramos irresponsables. Estábamos tarde porque nadie nos había explicado el sistema. Obviamente no sabíamos tampoco a quién preguntar. Ese día escuché muchos términos que no recuerdo palabra por palabra. Habló de fondos, de canastas, de cómo el mercado sube y baja, de cómo el tiempo trabaja a tu favor cuando eres constante. Pero más allá de los términos, lo importante fue esto. Por primera vez entendí cómo el dinero podía trabajar para nosotros. Eso me dio claridad y la claridad me dio confianza. Quiero que escuches esto con atención. Ese paso no lo dimos solos. Lo hicimos con alguien preparado. Alguien para quien eso era su carrera, su estabilidad. Y eso es importante decirlo, porque invertir no se trata de adivinar, se trata de entender. Con el tiempo adoptamos esa mentalidad. Pagamos nuestras deudas, ordenamos nuestros gastos y todo lo que estaba por encima de lo necesario para vivir, lo empezamos a invertir de forma constante. No por emoción, no por hacernos ricos rápido, para el futuro. Y hoy puedo decir esto con mucha paz. Estamos cosechando los frutos porque empezamos justo a tiempo. Empezamos cuando ganábamos mejor, no teníamos grandes deudas y entendimos el sistema. Eso hizo que nuestro fondo de retiro creciera de forma real, no solo por el gobierno, sino por nuestras propias decisiones. Hoy trabajamos porque queremos, no porque estamos desesperados. Y esa seguridad, esta tranquilidad es la base de casi todas las decisiones que tomamos hoy, financieras y también personales. Por eso te digo esto, invertir no es para expertos, es para personas que quieren entender antes de actuar y que toman decisiones con información, no con miedo. Y si yo pude aprenderlo, empezando tarde y con deudas, tú también puedes. Empieza con plataformas seguras y reguladas. Usa casas de inversión reconocidas, como las que ya ves aquí en la pantalla. Si no sabes si una plataforma es segura, busca si está registrada aquí. Nunca des tu dinero a alguien que dice yo invierto por ti, porque es muy riesgoso. Crea una estrategia de largo plazo. Invertir no es volverte rica rápido, es construir libertad con paciencia. Plan simple. Ahorra cada mes, invierte lo mismo, sin importar si sube o baja. Revisa solo 2 veces al año. La constancia vence al miedo. Recuerda, invertir no es apostar. Apostar es depender de la suerte. Invertir es depender de tu educación y tu paciencia. Apostar te da adrenalina. Invertir te da paz. Hermana, invertir no es para los ricos, es para los pacientes, para las que deciden entender antes de actuar. Yo empecé con miedo, con poco, y eso fue suficiente para cambiar mi relación con el dinero. La inversión más segura no es la que más paga, es la que entiendes y puedes sostener en paz. Dios no te pide que corras detrás del dinero, solo que aprendas a usarlo con sabiduría. Si este video te ayudó, te recomiendo ver los videos de este canal donde hablo de claridad, de miedo y cómo tomar decisiones con calma acerca de dinero. Esto es la base de todo lo demás.
Déjame un comentario con la palabra entiendo si estás lista para aprender antes de invertir.